Esto es Otro podcast de ciencia. Un podcast en el que hablamos de las cosas ñoñas y divertidas de la ciencia y la naturaleza. Esto es Otro podcast de ciencia. Hola, somos Elizabeth y Elisa. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que en los últimos años se viene conversando bastante, tanto de forma positiva como negativa, y es la inteligencia artificial. Aunque vamos a ser un poco más específicas, y vamos a hablar de la inteligencia artificial usada en medicina. Sí, yo siento que es un tema que, como dices, ha estado en los últimos años como mucho más relevante, pero en términos culturales también es algo que, pues, todo el mundo ha hablado desde las películas, desde los libros, pero más como desde la ciencia ficción y no tanto como la realidad. Pero que ya siento que, bueno, en los últimos 3 años ha sido como más accesible. Entonces la gente sabe un poco qué genera la inteligencia artificial. Sí, es que la inteligencia artificial viene acompañándonos desde hace ya varios años, pero yo creo que con los chatbots como ChatGPT, cuando pudimos acceder a ellos, porque igual también llevan unos años, ya ahí fue como que inteligencia artificial, pero ya se usaba en sistemas de ubicación geográfica, en edición de imágenes, o sea, ya por ahí como que ciertas aplicaciones, redes sociales usaban inteligencia artificial para mostrarnos anuncios, por ejemplo, para los algoritmos. Sí, que igual es eso, como esa accesibilidad que se le ha dado a la inteligencia artificial y que incluso hoy en día ya siento que estamos un poco saturados, al menos de esa inteligencia artificial generativa, que es la que más tenemos acceso, pues como en temas de redes sociales y todo eso, que ya hoy en día usted está un ratico en redes sociales y fijo le salen 2, 3 videos generados por inteligencia artificial, que incluso es un poco abrumador, pero que nosotros en este episodio no vamos a hablar de ese tipo de inteligencia artificial, que es la que todo el mundo se imagina cuando uno habla de inteligencia artificial, sino de la que es aplicada a la medicina, que es bien interesante. Sí. Yo recuerdo que hace unos años estaba hablando con una amiga, ni siquiera es hace tanto tiempo, estaba hablando con una amiga y yo le dije que utilizara ChatGPT para optimizar unos procesos de algo que estaba haciendo. Y pues, pero creo que le dije inteligencia artificial y ella me dijo como que, pues, ¿qué es? ¿Cómo lo puedo usar? Y fue como que le abrí un mundo, pero ya todo el mundo está hablando de eso, entonces dije ¿cómo no sabes? Pero como sé que eso puede pasar, que haya gente que todavía no sepa, entonces vamos a empezar como siempre definiendo qué es inteligencia artificial. La inteligencia artificial se define como una tecnología que permite a ciertas máquinas o ciertos sistemas aprender a partir de datos. Entonces, básicamente es eso, es un entrenamiento que es muy complejo, que se hace a través de machine learning, de entrenamiento profundo, de neuronas. Bueno, eso es una vaina ahí extremadamente compleja que creo que solo lo entienden a profundidad quienes han estudiado años temas de informática, pero que es básicamente eso, hacer un entrenamiento de unas máquinas o de sistemas a través de muchos datos, y que lo que hace esa inteligencia artificial es encontrar patrones y a partir de esos patrones da ciertas respuestas que pueden ser que se pueden definir como que son predictivas y que usa probabilidades, ¿cierto? Entonces, como cuál será la respuesta más factible según toda la información que esa inteligencia artificial tiene en su memoria, ¿cierto? Que funciona tal cual como nuestro sistema nervioso, por eso se hablan de neuronas artificiales, porque utiliza como esa misma dinámica de recibir y transmitir señales, que en este caso es información. Exactamente, la inteligencia artificial lo que busca es resolver problemas como lo haríamos nosotros, o sea, como lo haría nuestro sistema nervioso, como lo haría nuestro cerebro. Y justamente de lo que estás hablando, yo leí un poquito como de esa construcción y ese proceso evolutivo que ha tenido la inteligencia artificial. Pues obviamente eso va con muchos más detalles, pero
Digamos, el inicio fue con un sistema que se llama Expert System, que trabajaba mediante reglas. Entonces, lo que hacía era como, si tal cosa, entonces tal otra. O sea, como basado en unas reglas que le daban los expertos, daba una respuesta o una solución. Pero pues esto era muy limitado porque pues no tenía suficiente información y pues esto no siempre aplica. O sea, a veces hay otras, en la vida real hay muchas otras variables que pueden afectar. No es solamente como, con estas dos reglas yo ya estoy segura de esto, no. Pueden entrar ahí otros factores. Entonces luego empieza este Machine Learning que estabas diciendo justamente, que es cuando ya las máquinas empiezan a aprender de los datos. Entonces ya les dan un conjunto inmenso de datos y ya con esto ellos empiezan a encontrar patrones. Entonces esto es como el más avanzado. Y dentro de esto entonces empieza una que es el Artificial Network, Neural Network, que está basado pues como en nuestro sistema nervioso y cómo funcionan nuestras neuronas. Entonces ya como que hace diferentes conexiones y para eso pues también se necesita un conjunto súper amplio de datos. Y aquí llega otro sistema al que le llaman Deep Learning. Y en este entra otro que fue como el que más me costó entender, que es el de Transformer. Y ya aquí este es mucho más avanzado que el anterior. Y lo que menciona es que está más enfocado como en el lenguaje, como que en las palabras, no solamente en los datos. Y ya aquí hay un conjunto inmenso de datos que incluye no solamente texto, sino también imágenes, audio y texto. Ese es como el más avanzado y ya gracias a toda esta tecnología es que se da esta inteligencia artificial generativa, como los chatbots, que ya pueden pues como generar también imagen, texto, audio y demás. Que la evolución de la inteligencia artificial ha sido muy progresiva y muy rápida, pero que es interesante saber que inició por allá en los años 50, pues que es algo que uno dice como así en ese momento ni siquiera habían computadores, pero el concepto de inteligencia artificial se dio por allá en los años 50, cuando un grupo de ingenieros científicos dijeron como definamos el concepto de inteligencia artificial como para poder empezar a avanzar en algo así, en máquinas que puedan ser inteligentes como los seres humanos. Y a partir de ahí pues empezó a invertir un poco más en temas que tuvieran que ver con eso, con máquinas que se pudieran comparar con la inteligencia del ser humano y que fue avanzando de a poco, al principio muy lento, pero que después hubo un boom. Por allá en los años 90, creo que fue a finales de los años 90, se dio ese famoso hito histórico que fue cuando una computadora le ganó al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, que fue pues algo como que no se podía creer. Y a partir de ahí empezamos a entender que incluso estas máquinas podían llegar a ser más inteligentes que los seres humanos, porque se empezó con esa idea de que fueran igualmente inteligentes, pero hubo un momento en que nos dimos cuenta realmente pueden llegar a ser más inteligentes que nosotros. Claro que entendiendo esa inteligencia como algo muy lineal, porque sabemos que nosotros tenemos muchos tipos de inteligencias y todo eso, pero que en estos términos un poco más, no sé cómo llamarlos, como más lógicos, podrían llegar a superarnos y lo sabemos hoy en día, nos superan en muchas cosas. Sí, qué susto, por eso es mejor saludar, darle las gracias. Gracias, ChatGPT. Que después no vaya a ser que seas más inteligentes y, mejor dicho, bueno. Pero entonces, ahora sí, entrando en el mundo de la medicina. Al igual que en muchas áreas, esta inteligencia artificial se puede utilizar para optimizar datos, para llegar a un resultado concreto. Pero entonces, en medicina, ¿cómo lo usamos? En medicina normalmente se usa es para apoyar el diagnóstico, pues es uno de los más usados, ¿sí? Que es básicamente todos estos sistemas de inteligencia artificial de los que ya veníamos definiendo se puedan usar en temas de imágenes sobre todo, que es lo que más se usa, pero también para el tratamiento, para la prevención incluso, que suelen ser también muy buenos.
y la gestión de la salud, que ya también tiene que ver con un tema un poco más administrativo y ese tipo de cosas. Que es pues algo en lo que lo usamos muchísimo, yo creo que en todas las áreas, y es optimizar el trabajo, organizar datos. Bueno, eso es una de las más usadas, y también en investigación, en temas de investigación en medicina, también es muy usada. Estaba leyendo en un texto en el que hablaban justamente como de esa evolución de la inteligencia artificial, en la que mencionaban cómo se ha ido usando en medicina como todas esas fases. Entonces decía, por ejemplo, que ese primer sistema, que es Expert System, que funcionaba como reglas, entonces lo que hacía es que ponían como ejemplo un paciente mayor de 65 años y que tuviera problemas renales. Entonces, con estos dos factores, como las reglas o como los aspectos del paciente, él se le dice como a esa inteligencia artificial que se le recomiende tal antibiótico. Entonces él, como con esas dos cosas, ya recomienda un medicamento. Pero entonces, como decía inicialmente, eso era muy limitante porque pues pueden entrar otras cosas, otro aspecto en su salud, en el medicamento, en fin. Entonces obviamente como que no funcionaba. Y ya después empieza pues como en el que le empiezan a incluir datos, y ya es como, bueno, su historial médico, género, demografía, aspectos alrededor del medicamento. Entonces esto ya empieza a ser pues más completo. Que es básicamente lo que estábamos diciendo ahorita de cómo funciona la inteligencia artificial, y es que se alimenta a través de datos. Entonces, la inteligencia artificial en medicina se usa con datos médicos, ¿cierto? Sí. Sea de pacientes o de poblaciones un poco más grandes, dependiendo pues como del sistema y para qué se va a usar, si para un diagnóstico personalizado o si para, no sé, diagnósticos un poco más globales de ciertas poblaciones. Entonces funcionan así. Y lo interesante de estas inteligencias artificiales en medicina es que son muy específicas, es decir, si vamos a hacer un diagnóstico de X enfermedad, usamos esta inteligencia artificial que está entrenada para... O sea, no es como que ustedes van a ir con ChatGPT y van a decir, tengo estos síntomas, por favor, dígame qué es. Quizás hayan algunos que funcionen así, pero los que se utilizan aquí en más que todo en IA en medicina, son muy específicos, son softwares o incluso máquinas, sistemas muy especializados en determinadas áreas. Bueno, y por lo que estabas diciendo ahorita, entonces como que inicialmente hay un conjunto de datos, como muy, bueno, se toman muchos datos, y luego ya pasa a incluir muchos datos, que era cuando decía ese deep learning, que incluye de todo, y ya es radiografías, las notas médicas de los médicos, pues sí, como lo que ellos escriben sobre los pacientes. Y pues también está ya ese lado que les decía Transformer, que me costaba un poquitico más como entender, pero que en ese texto que leía mencionaban que es como cuando al médico le están describiendo al paciente, digamos, otra persona le está describiendo al paciente y él se enfoca en lo más importante con respecto a... Entonces ya como que ese lenguaje de esa inteligencia artificial ya empieza a ser como más detallada frente a ciertas cosas de esa información. Es algo así. Eso es lo que me parece interesante, y es que, bueno, pues nosotras no somos médicas ni nada, pero lo que un poco entiendo acerca de cómo funciona la medicina es precisamente eso. Pues al menos, digamos, las consultas médicas. Es uno le cuenta al médico qué es lo que tiene, y él, según toda esa sintomología, va diciendo, puede ser esto, 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 y bueno, ya después confirma con exámenes y todo el cuento. Y lo que hacen la IA diagnóstica es precisamente eso también, recibir toda esa información de síntomas y todo eso y decir, es esto, esto y esto, solo que bueno, ahí entra esa discusión de que claro, es que la inteligencia artificial tiene una memoria mucho más grande y no cuenta con esos factores humanos que tiene un médico, que es que puede estar cansado, que es que ya lleva 5 consultas en el día, que es que ese día no está de muy buen humor, y que son factores pues que uno entiende que son humanos. No quiere decir que los médicos no diagnostiquen bien, sino que la inteligencia artificial puede ser un poco más eficiente en esos términos. Sí. Y bueno, yo como que siento que quería de alguna forma encontrar otros usos de inteligencia artificial
porque como que uno por la ciencia ficción como que ya está imaginando escenarios así súper wow. Y miren que hasta ahora lo que hemos hablado tiene que ver mucho con investigación, o sea, muy a nivel computacional, o sea, como análisis de datos, organización de datos, pero resulta que también hay inteligencia artificial relacionada con robótica médica. Hasta ahora hay robots que operan, pero están controlados completamente por los médicos. Entonces, hay desarrollo, investigación en este momento alrededor de la robótica médica para que en algún momento sea completamente autónoma, pero pues esto es bastante complejo y me imagino que van a pasar muchos años para que esto suceda, pero tengo entendido que sí hay algunos que son medianamente autónomos para tareas más sencillas y que está el médico listo para reaccionar en caso de que cualquier cosa pase. Entonces leía, por ejemplo, en temas de sutura, de limpiar heridas, pues como de tareas más sencillas, sí. Qué loco, sí, podemos llegar a que en algún momento estén operando robots. Y de hecho eso me lleva a una noticia bien interesante que vi, y es que en mayo del 2025 se lanzó el famoso Agent Hospital. No sé si alguna vez habías escuchado de eso. Bueno, yo leyendo para esto fue que encontré, y es que es el primer hospital del mundo completamente virtual y que está completamente manejado por inteligencia artificial. Wow. Es de China, pues de la Universidad Tsinghua en China. Claro. Que está operado 100% por agentes de inteligencia artificial. Entonces hay, en ese momento, no sé ahorita si haya crecido un poco más, pero se hablaba de que habían 14 doctores y 4 enfermeras virtuales, ¿cierto? Entonces lo que hacen es que diagnostican y tratan, pero es virtual, obviamente, entonces es como que le van ahí diciendo como tengo eso, y ellos hasta ese momento atendían 3.000 pacientes diarios. Entonces ahí es cuando uno ve que esa eficiencia de la inteligencia artificial puede ser mucho mayor. Y se habla de que tenían un 93% de precisión en esos diagnósticos, en los tratamientos. Entonces, una cosa bien loca, puedes pensar en un hospital 100% manejado por inteligencia artificial, que obviamente pueden haber muchas opiniones al respecto, pero que se esté desarrollando eso, pues me parece que es bien interesante. Yo creo, o sea, no voy a negar que hay una parte de mí que desconfía muchísimo de decir, pues mi diagnóstico fue con inteligencia artificial, pero creo que es una buena forma de acercarse tal vez como a unas posibilidades de lo que uno pueda tener para pasarte pronto ya con un médico que evalúe como todo eso. No sé si eso también le genere un sesgo al médico porque como, bueno, ya aquí se encontró esto, sí, debe ser, pues, no sé, pero ya que uno pase como a hacer una evaluación más exhaustiva, porque pues no se puede negar que igual lo estás diciendo ahorita, que hay cosas que se pueden pasar por alto desde la parte humana también. Y sabemos porque hay muchas personas que se demoran muchísimos años en poder dar con un diagnóstico. Que incluso, pues como que mencionándoles, se me vino a la cabeza todo el tema de las enfermedades relacionadas con desórdenes hormonales y con temas pues como alrededor de la mujer que han sido tan poco investigados, que sería genial que ahora que la inteligencia artificial facilita todo eso y pues hay como mayor velocidad también en el desarrollo de investigación, vacunas, medicamentos, diagnósticos, bueno, en fin, sería pues como genial tener oportunidad de entender un poco más estas enfermedades que han sido tan desconocidas para la medicina hasta ahora. Pero bueno, entonces, hablando un poquito como de las aplicaciones, ya que hemos mencionado, son muchísimas y lo que estábamos conversando incluso antes de empezar a grabar es que todo es muy similar, o sea, digamos, el análisis de resultados como de radiografías y exámenes médicos están al nivel de diferentes enfermedades y se encuentran cosas similares. Como decía Lisa, es inteligencia artificial, pero toda está enfocada en diferentes enfermedades o desarrollo de medicamentos o química o proteínas o bueno, hay muchas especializaciones, hay muchos programas trabajando en cada una de estas cosas. Pero vamos a mencionar algunas aplicaciones que encontramos y nos parecen interesantes alrededor de la inteligencia artificial.
en medicina. Sí, en este momento se habla de que la inteligencia artificial supera a los médicos en diagnóstico de imágenes. Hoy en día ya se dice lo supera y por mucho. En el 2017, por ejemplo, se desarrolló un algoritmo de inteligencia artificial que era capaz de detectar la neumonía en radiografías de tórax con una precisión que era mucho más superior a la de los radiólogos. Y lo que hicieron fue que cogieron radiólogos con una full experiencia, o sea, no era cualquier radiólogo recién graduado, sino que tenían hasta 40 años de experiencia en diagnóstico de radiografías y lo compararon con el algoritmo y efectivamente tenía mucho más precisión esta inteligencia artificial. Y a partir de ahí, como dice Eli, se han venido desarrollando unas mucho más específicas para diferentes enfermedades. Un ejemplo que fue el que me hizo llegar a sugerir este tema para el podcast fue uno que me pareció supremamente interesante y es una IA que se llama Mia, que logró identificar el cáncer de seno en pacientes que habían pasado desapercibidos por muchos médicos. Es decir, empezó a detectar el cáncer a un nivel que al ojo de unos oncólogos expertos en leer ese tipo de mamografías nunca habían sido capaces. Entonces eso es muy interesante porque uno empieza a ver como esa efectividad a un nivel que puede salvar vidas y que incluso no solo salvarlas, sino que sus tratamientos pueden ser mucho menos invasivos, ¿cierto? Porque claro, no es lo mismo que a usted le descubran un cáncer de 6 milímetros a que se lo descubran un poco más grande. Y ese es el caso de Mia, que logra detectar cáncer a unos niveles muy pequeños que para el ojo humano no son perceptibles. Entonces, claro, las pacientes que fueron diagnosticadas con cáncer por inteligencia artificial tuvieron un tratamiento que fue muchísimo menos invasivo, que el tema de extracción del tumor no fue tan horrible, que no tuvieron que tener tanto tiempo de quimioterapias, radioterapias. Entonces eso es algo que uno dice, uy, no, o sea, esto definitivamente estamos en el futuro. Sí, ese fue de los primeros temas que nosotros hablamos, como que fue cuando realmente nos hicimos conscientes de inteligencia artificial en medicina, el de la detección de cáncer de mama. Y sé que hay más que trabajan en ese tema aparte de Mía, pues como que... Y similar a eso, como decía, hay otros temas en diagnóstico, evaluando imágenes. Por ejemplo, arritmias cardíacas o cosas pues como de la cabeza, ¿cómo es que se llaman? Resonancias, cosas así que, o sea, detectan a tiempo antes de que pasen accidentes cerebrocardiovasculares. O sea, es una aplicación extremadamente interesante. Sí, yo estaba leyendo un texto, aunque es que también encontré muchas cosas así de la inteligencia artificial aplicada en medicina, en la que son como revisiones de ciertas áreas y de lo que está pasando, va a pasar, se está investigando, entonces es como súper general. Y encontré uno en relación con la investigación y el cuidado de la salud mental. Entonces hay diagnóstico, caracterización de las enfermedades e incluso tratamiento. Y como habíamos dicho, bueno, se utiliza un conjunto súper complejo de datos y multidimensionales, es decir, voz, incluso expresiones faciales. Entonces acá entra algo que a mí me pareció bastante interesante y bueno, también como que empieza uno a cuestionarse, y es el uso de los celulares y los relojes inteligentes. Creo que no es tan raro pensar en eso porque los relojes, incluso el anillo, el celular, miden muchas cosas en relación a nuestro estado de ánimo y de salud física, que el ritmo cardíaco, la salud del sueño. Bueno, hay un montón de cosas que uno puede ir monitoreando y que sirven no solamente en temas de salud mental, sino de cualquier tipo de enfermedad, pues pueden ser útiles estos datos. Sí. Pero hay algo que sí me pareció como increíble y es el uso de la forma en cómo nos comunicamos, eso de forma emocional, pero también como la estructura de la comunicación. Entonces, cómo hablamos y cómo escribimos. Si hay de pronto faltas de palabras, enredos como los que estoy teniendo yo en este momento. Pero sí, pues como cómo nos comunicamos dice mucho de nuestra salud mental y de nuestra salud neuronal.
y también nuestras expresiones faciales. Y como sabemos, hay aplicaciones que ya pueden medir ese tipo de cosas, pues como la cámara que identifica nuestras facciones y que identifica nuestro rostro. Y también hay aplicaciones que hacen transcripción de voz y pueden también llegar pues como a este nivel de identificar si hay cambios o patrones importantes para diagnosticar ciertas enfermedades. Entonces esto es muy importante, por ejemplo, para cuantificar ciertos cambios en trastornos heterogéneos como la esquizofrenia, que tienen síntomas, causas y respuestas muy diferentes en cada paciente. Entonces esto es súper útil. Y leí que, por ejemplo, Meta ya estaba implementando este tipo de tecnologías para identificar pues como trastornos como ansiedad, depresión y pues que incluso cuando alguien quiere hacerse daño. Entonces eso es súper loco. Demasiado, demasiado loco, porque yo sí había leído un poco acerca de la inteligencia artificial como diagnóstico, no solo a nivel de imágenes como lo que ya veníamos hablando, sino también a nivel de eso, de un montón de datos, lo que ya llaman datos ómicos, que son un conjunto de un montón de datos biológicos, genéticos, de proteínas, de metabolismo, pues que son datos individuales o también de poblaciones que permiten hacer una lectura de puede llegar a sufrir o no de esta enfermedad tal y tal, pero ya ese nivel más de salud mental me parece muy, muy extremo, muy loco, porque nosotros somos pues también humanos demasiado complejos con muchas cosas, entonces siento que puede haber ahí como quienes digan, o pues como una discusión muy grande alrededor de realmente cómo se está usando, cómo está leyendo la inteligencia artificial nuestras emociones, que eso también es una discusión muy, muy tesa, porque claro, uno dice, esta máquina, ¿qué vas a ver sobre mí? Pero puede que sí. Entonces, y los celulares hoy en día están monitoreándonos en todo el sentido. Uno siempre tiene la cámara al frente, pues estás hablando, todos esos dispositivos, los micrófonos están también escuchándonos. Entonces sí, van como desde datos demográficos, genéticos, clínicos y medicación hasta los cambios sutiles en la forma de hablar, el vocabulario o la estructura de las frases, que ahorita yo como que me enredé para decir, pero bueno, son todos estos detalles. Y pues en este mismo texto mencionan al trastorno neurodegenerativo Alzheimer, que también es súper útil todos estos cambios sutiles para diagnosticarlo de forma temprana, que también es muy importante porque hay tratamientos que pueden funcionar cuando son aplicados de forma temprana. Entonces, poder diagnosticarlo con todas estas cosas sutiles que no podrían hacerlo los diagnósticos tradicionales es muy valioso para tratarlos. Entonces el diagnóstico se convierte en una fase súper importante precisamente para ese tratamiento. Pero algo que me pareció muy interesante es que la inteligencia artificial no solamente se usa en ese tema de diagnóstico, que ya hemos hablado aquí un montón sobre por qué es importante detectar a tiempo esas enfermedades para que el tratamiento sea menos invasivo, para que funcione mejor, sino que también la inteligencia artificial se utiliza en tratamientos como tal y que se pueden hacer tratamientos personalizados según la información de cada paciente. Entonces yo encontré una revisión en la que evaluaban la efectividad de la inteligencia artificial en la mejora del tratamiento, específicamente en diabetes tipo 2, pero que es muy probable que se haya hecho también en otro tipo de enfermedades. Pero era muy interesante porque usaban tecnologías de inteligencia artificial que ayudaban a personalizar el tratamiento, la cantidad de insulina que una persona con este tipo de diabetes se puede utilizar según lo que comió, el ejercicio que hizo, su edad, su metabolismo, un montón de cosas que hoy en día ya existen y desde hace mucho los que llaman la bomba de insulina, pero que hoy en día están usando bombas de insulina con inteligencia artificial que son mucho más eficientes porque saben exactamente qué cantidad de insulina necesita esa persona y que eso es súper útil porque muchas personas a veces que utilizan insulina pasa que ese día quizás comió menos y la insulina que se aplicó hizo que tuviera un bajón en su glucosa y eso le causa otros síntomas. Entonces, pensar en ese tipo de tecnologías para tratamientos personalizados también es un avance súper grande y muy interesante. Esos son estos que las personas ponen como
Pues yo he visto videos de gente en TikTok que se ponen como unas cositas así, como que se los inyectan y con la aplicación. Esos son otros, que esos son los que miden la glucosa en tiempo real, que hay personas con diabetes que utilizan esas, que son unos parches que con su celular usted puede estar monitoreando si el azúcar se le bajó, si se le subió, pero los de la bomba son unos aparaticos que se inyectan. Sí, ese es el que he visto. Ah, ya, sí. Esos también que utilizan inteligencia artificial, porque es que hay unos que la persona le toca como ir poniendo como comí tantas calorías, o sea, ingresarle al aparato para que el aparato le diga, Wow. entonces vamos a inyectar este. Pero los que se está hablando aquí con inteligencia artificial, usted no le tiene que decir nada porque se lo está midiendo. Entonces ya sabe usted cuánto comió, si hizo ejercicio, si no, Wow. y le va inyectando lo que necesita. Increíble. Justamente con el tema de tratamiento, voy a mencionar algo que también leí en el tema de salud mental, y es que pues esto es delicado también porque sabemos que muchas personas utilizan los chatbots como una forma de hacer terapia o de conversar y expresar un montón de cosas, y eso no siempre ha resultado bien, pero leía que hay unos chatbots que tienen protocolos de seguridad y reglas clínicas que pueden ofrecer apoyo, pero digamos que estos son unos que se supone que tienen mayor control, pues como para poder hacer de forma un apoyo terapéutico. No es como que la única terapia ni nada, pero digamos que quería aprovechar también para mencionar esto porque sí puede ser muy delicado que utilicemos estos chatbots convencionales como forma de terapia, incluso como diagnóstico. O sea, puede ser que queramos acercarnos de alguna forma, entender algunas cosas acerca de lo que nos está pasando, pero estas no son las herramientas adecuadas. Como lo habíamos dicho, hay unas especializadas en medicina. Sí, estos son demasiado genéricos y a veces pueden alucinar un poco. Sí. Bueno, otro desarrollo y uso de la IA en medicina que me parece súper interesante es el desarrollo de fármacos, vacunas y anticuerpos. Y por acá yo tenía como unos 3 que leí, no sé si mencionarlos todos, pero uno es un fármaco que se llama Rentosertib. Bueno, inicialmente era un nombre así como un código súper raro hasta que por fin encontré el nombre que se está utilizando actualmente. Fue desarrollado por Insileco Medicine y es un medicamento diseñado para tratar fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad crónica, además progresiva, es debilitante, o sea, es una enfermedad bastante fuerte. Y lo que se hizo primero fue investigación alrededor de qué lo causaba, bueno, como qué era lo que pasaba, y luego se empezó a diseñar el fármaco para tratarlo y va en la fase 2 que de ensayos clínicos. Todavía no es como que ya esté listo, sigue en ensayos, pero pues es bastante interesante y ha mejorado mucho la función pulmonar. Lo que sabía como de la enfermedad es que cicatriza el tejido pulmonar y debilita la respiración, el proceso de respiración. Entonces, pues como que tiene potencial para detenerlo, incluso revertir el progreso de la enfermedad. Eso es bastante interesante. Y en el tema de desarrollo de fármacos, vacunas y anticuerpos, lo más interesante, como que lo que más puede aportar en la medicina es que pasa de forma muy rápida y de forma tradicional el desarrollo de esto es bastante lento. Yo aprovecho ahí para mencionar un ejemplo que me pareció súper bacano y es un poco más de ciencia básica, pero igual puede ser aplicado a la medicina, entonces me parece chévere mencionarlo. Y es que por allá como en el 2022-2023 salió una inteligencia artificial llamada AlphaFold que revolucionó. Algunos hablan de que realmente es comparable incluso con el descubrimiento de la estructura del ADN por allá en los años 50, que nosotros hablamos un poco de eso en un episodio. Y es que una inteligencia artificial, AlphaFold, logró algo que la ciencia llevaba más de 50 años intentando resolver, y era poder predecir cómo se pliegan las proteínas. Que eso
puede ser un poco difícil de entender, pero aquí como a modo muy resumido, las proteínas, ya hemos hablado de pronto un poco de ellos, son esas moléculas que son muy importantes para muchos procesos fisiológicos, como la hemoglobina, la insulina, o sea, son súper importantes. Y están compuestos por otras pequeñas moléculas, pero no solo eso, sino que tienen estructuras muy complejas, estructuras en 3D, que para entender cómo es el funcionamiento de una proteína, no solamente necesitamos entender de qué está compuesto, sino cómo está doblada. Y incluso cuando algunas proteínas están mal dobladas, puede causar enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson. Muchas de esas son causadas precisamente porque algunas proteínas no se doblan bien, ¿cierto? Entonces los científicos han estudiado un montón este tema de la estructura. Y lo que se ha hecho hasta el momento, o bueno, no hasta el momento, sino hasta hace un par de años, era que para reconocer cómo es la estructura de una proteína se utilizaban metodologías súper costosas y súper difíciles, como la cristalografía de rayos X, que nosotros también ya hablamos un poquito de eso, y otras un poco más avanzadas, pero que igual son súper complejas y que se tienen que hacer proteína por proteína. Pero resulta que entonces esta inteligencia artificial, alimentada por un montón de datos, de cómo son las proteínas en muchas especies animales, un montón de cosas, un montón de datos, logró predecir cómo se pliegan las proteínas y lo hace a una velocidad muchísimo mayor y incluso pues no solamente de a una como se tiene que hacer técnicamente con estas metodologías de cristalografía, sino un montón de proteínas. Y se demostró que efectivamente lo hacía muy bien. Este descubrimiento les otorgó el premio Nobel a los científicos pues, que la desarrollaron en el 2024, el premio Nobel de Química. Entonces, por eso es que muchos dicen, es a nivel de reconocer la estructura del ADN, este tema de las proteínas, porque es que las proteínas son muy diversas y tienen muchas formas, ¿cierto? Entonces, irlas entendiendo también nos ayuda a comprender un poco mejor esas enfermedades, a avanzar un montón en la ciencia. Por eso decía que esto es un poco más ciencia básica, pero que igual es interesante porque puede llegar a ser aplicado a temas de medicina. Sí. Ahí me acordé de lo que estábamos hablando, de que hay cada herramienta para poder trabajar, digamos, a nivel de inteligencia artificial, y que justo ese del fármaco que les contaba inicia con una inteligencia artificial que es como en la que están haciendo la investigación de los posibles fármacos terapéuticos para detener o revertir el progreso de la enfermedad, y luego utilizaron un motor de química generativa para diseñar ya el fármaco que iba a inhibir pues como lo que estaba produciendo, lo que produce la enfermedad, que hasta el momento, creo que ahorita no dije, pero que han encontrado que hay una respuesta relacionada a la dosis, pues como que ha funcionado y que está relacionado con la dosis. Y con respecto un poco como a las proteínas, bueno, el siguiente, que es el de los anticuerpos, que los anticuerpos son estas sustancias que produce el cuerpo y que pueden combatir los antígenos como bacterias o virus que nos invadan. Sí. Me acordé de nuestro ejército de soldados del sistema inmune que combate todo lo que entra en nuestro cuerpo. Entonces, en este vi que en 2025 una empresa que se llama AbbVie Corporation anunció a ABS-101, ese todavía no tiene como un nombre, y es un anticuerpo que se dirige a una proteína que está implicada en procesos inflamatorios del sistema digestivo, y también hay bastantes enfermedades pues como relacionadas con esto, como la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Perdón, es que estas enfermedades y estas cosas son como raras, pero en este también están en una fase de ensayos. Este sí está apenas en la fase 1, no se ha aprobado por agencias regulatorias, pero pues también ya se han encontrado cosas bastante interesantes, y al igual que el anterior han sido procesos que han sido bastante rápidos en comparación de lo que pasaría con procesos tradicionales en la búsqueda de anticuerpos y fármacos. Sí, es una forma de avanzar un poco más rápido en esas investigaciones. Me parece bien útil. Y de esta misma forma están las vacunas. En el caso de las vacunas, pues yo siempre he querido hablar de eso, entonces no lo voy a decir como promesa, pero sé que en algún momento vamos a hablar de vacunas.
Pero digamos que con las vacunas lo que pasa, lo que se busca es un fragmento de ese antígeno, virus, bacteria, un fragmentico de eso que tenga potencial de que el cuerpo genere anticuerpos sin que nos afecte. Más o menos eso es, pero es mucho más complejo, ¿cierto? Entonces, de esta forma, también con inteligencia artificial, pues se puede, al tener pues toda la secuencia de ese virus o de esa bacteria, todo lo que lo compone, la inteligencia artificial puede ayudarnos a buscar como esos fragmentos que podrían funcionar para el desarrollo de las vacunas. Lo que me pareció más interesante, que la verdad yo no sabía y pues como que tiene todo el sentido, es que fue usado para el desarrollo de algunas vacunas contra el COVID-19, como la Moderna y la Pfizer. Wow, yo no sabía eso. Entonces, una de las cosas que decía, por ejemplo, creo que lo dijo de la Moderna, es que cuando se publicó el genoma de ese virus, ya podía leer, o sea, ya al tener eso ya podían utilizar inteligencia artificial para estar leyendo esa secuencia de forma rápida para producir una proteína, pues o para producir la vacuna como tal. Ay, qué loco, impresionante. Sí. Y en el 2020, cuando nadie sabía que la inteligencia artificial sí se estaba usando, que no había llegado ChatGPT en ese momento. Sí, aunque claro que la vacuna, bueno, no sé Moderna en qué momento. 2020-21, pues sí, finales del 20, del 21, quizás sí. 22. No pero sé. Dice, o sea, este dato exacto, no sé, pero dice que Moderna diseñó su primera versión de la vacuna en solo 42 días tras la publicación de la secuencia genética del virus. O sea, demasiado rápido. Demasiado rápido. Pero igual esas vacunas también se han ido mejorando, claro. Pues, o sea, como que igual el avance en cuanto a esa vacuna, pues, ha seguido, ha continuado. Claro. Entonces, bueno. Y también alrededor de otros que son más comunes, como la gripa, la malaria y el VIH, también se ha ido trabajando en los últimos años en avances sobre el uso de en la mejora de estas vacunas. Sí. Bueno, entonces, digamos, en términos generales, como habíamos dicho, la inteligencia artificial es muy útil en la caracterización, en el diagnóstico y en el tratamiento de algunas enfermedades. Estamos en una fase aún de investigación, de mejora, todavía no es como que ya estamos full en la década del uso de la inteligencia artificial en la medicina. En la década, yo no sé por qué dije década. O sea, no estamos en el momento de full uso de inteligencia artificial en medicina, sigue avanzando, investigando. Hay muchísimos beneficios, creo que igual los hemos ido mencionando en el transcurso del episodio, pero pues acelera y mejora el desarrollo de medicamentos, el diagnóstico de enfermedades, tratamientos que sean personalizados, el apoyo al personal médico en diferentes momentos del desarrollo como tal de la salud, porque puede ser tanto administrativo como de los médicos, que sabemos que tienen exageradamente trabajo sobre sus hombros, la optimización pues del sistema de salud también, y la expansión de la atención médica que pueda llegar como a todos los rincones. Pero pues de esta misma forma también hay desafíos, retos y obstáculos que hay que enfrentar aún, como el tema del uso de los datos, por ejemplo, con lo que mencionaba de la salud mental, pues cómo se usan esos datos que son tan privados, que sigan siendo privados y que puedan ser usados en medicina, complejo, la calidad y la disponibilidad de los datos. Todavía no tenemos tampoco datos de absolutamente todo para poder utilizar como materia prima para enseñarle a estas inteligencias artificiales, entonces todavía pueden haber fallas, errores. Los datos también pueden ser erróneos porque pues son datos tomados por humanos que también pueden tener ahí fallas, y pues que algo importante es que esos datos también pueden provenir solamente de cierto grupo de personas, entonces hay un sesgo ahí con la información. Y bueno, problemas éticos también, pues como en general hay muchas cuestiones que todavía nos podemos preguntar. Y otra cosa que leí muchísimo, que me salió mucho por ahí, es un tema de la caja negra, que llaman la caja negra,
Ujú. Y es como que los modelos muchas veces dicen como que dan como un resultado, pero es muy difícil entender cómo llegaron a ese resultado. Es algo así. Entonces ese también podría ser como un obstáculo que aún hay que trabajar en la inteligencia artificial. Sí, que en medicina es muy importante esa parte de cómo se llegó a ese resultado y que la inteligencia artificial no siempre explica ese por qué y el por qué es súper importante. Entonces, claro, puede ser ahí un tema bien difícil de tratar. Lo que mencionabas del sesgo, que obviamente las inteligencias se alimentan de esos datos y si no hay unos datos lo suficientemente diversos, pues no siempre se va a llegar a un diagnóstico correcto, como lo que mencionábamos aquí. O sea, no solamente es algo de la inteligencia artificial, porque en la medicina actual y en la historia de la medicina ha sucedido que los diagnósticos están muy relacionados a un grupo de población privilegiada en el mundo y no siempre se tienen en cuenta todas las poblaciones y por eso es que en temas de medicina, por ejemplo, de mujeres, pues no se conoce tanto como debería, ¿no? Estamos en un momento de la medicina que ha avanzado un montón de cosas y aún hay unos vacíos gigantes en la medicina, en diagnósticos de enfermedades de género o de mujeres, ¿cierto? Entonces, en la IA podría llegar a pasar lo mismo, también porque alimentar esas bases de datos puede ser complicado, porque claro, es que estamos hablando de datos médicos, que los datos médicos tienen un nivel de privacidad grande y que no todo el mundo quiere compartirlos, entonces ese tema de que los datos no sean tan accesibles puede que la IA no esté siendo alimentada como debería con la cantidad de datos necesarios para que funcione mucho mejor. Entonces, claro, hay un montón de retos también. Otra cosa de la que se podría hablar es que esa relación médico-paciente, ¿no? Ese nivel de confianza que a veces se debe generar, pero que, bueno, quizás no muchas personas han tenido buenas experiencias con la medicina, entonces dicen, a mí no me importa que me atienda Es lo mismo. una máquina. Porque, ese robot que es de todo insensible. Sí, porque ha pasado, pues yo sé que no siempre y que el sistema de salud a veces no permite que los médicos puedan generar esos vínculos de empatía tan necesarios pues en estos temas de medicina, pero que bueno, también se convierten en un reto entender que la inteligencia artificial obviamente no va a tener como esa humanidad que puede llegar a tener un médico, ¿no? Entonces... Sí, es que yo también soy, o sea, no es que sea tan reacia, pero es difícil imaginar que toda mi información está disponible para uso médico porque puede ser muy útil en el diagnóstico personalizado, pero también puede ser muy útil para encontrar patrones generales pues como en el mundo. Puede ser usado para encontrar patrones para el diagnóstico de otras personas. Entonces esos datos no deberían quedarse solamente para el uso en mi caso. Entonces ahí empieza uno, y porque por lo que les decía de la salud mental que se utiliza, bueno, todo eso que mencioné del habla, de las expresiones, pero es que incluso decía los patrones del uso de las redes sociales, como la frecuencia en la que te mensajeas. Pues claro, en salud mental uno piensa, claro, porque está aislando, tiene una recaída, pues como que sí, pero el punto es que van a estar analizando absolutamente todo eso. Todo. Entonces como que juepucha. Ese nivel de tecnología no, y esa dependencia ya, como no es que tengo que estar todo el tiempo conectado para que me midan la salud, sí. No sé, yo siento que incluso esos aparatos que uno dice que pueden llegar a prevenir temas de salud, pues como los relojes, anillos, que hoy en día ya es súper tecnológico, también lo podría volver a uno súper hipocondríaco, ¿no? Como, ay, voy a revisar la aplicación a ver si voy a tener un infarto, una cosa así como demasiado sobreexpuesto como a esa información, y que también esa información le puede causar a uno como no, ay no, sí, es que voy a sufrir de tal cosa, y eso hace que pues nuestra mente es demasiado poderosa y a veces los síntomas se ven incluso mucho más, no sé, más fuertes cuando uno sabe que tiene determinada enfermedad. No estoy diciendo que todo sea mental, pero que eso también influye. Entonces tener esa información disponible nos podría volver mucho más hipocondríacos. No lo había pensado, claro.
Y es verdad porque hay mucha gente, yo he visto mucha gente que sí tiene relojes inteligentes, que sí están como, ay, no estoy durmiendo bien, aquí dice que no descansé lo suficiente, aquí, o sea, como analizando muchísimo eso, que sí, o sea, puede ser bueno y contraproducente. Sí. Pero bueno, esto fue un poco de lo que es hoy en día a 2026 la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Seguramente van a haber muchas actualizaciones de esto porque esto va exponencial. O sea, esto es exponencial. En un año es probablemente lo que dijimos aquí, ya es como, ay, mira cuando hablaban de esa bobada y hoy en día como es de diferente. Yo creo que al igual que muchísimas cosas, que siempre estamos reacios cuando llegó el periódico, cuando llegó el teléfono, cuando llegó el computador, cuando llegó el internet, cuando cada cosa que ha ido llegando, pues siempre tomándola como con muchísima cautela. A pesar de todo eso, a mí sí me emociona mucho poder saber que hoy en día se pueden diagnosticar de forma tan precisa enfermedades y tratar y desarrollar fármacos y vacunas. Entonces, bueno. Sí, yo siento que sí es una muy buena herramienta. La inteligencia artificial en medicina puede ser algo bien importante para la humanidad. Ya la inteligencia artificial en otros aspectos, pues hay otras discusiones muy diferentes, pero que igual siento que igual se tiene que regular, pues tiene que haber siempre el factor humano ahí importante determinando ciertas cosas, porque si no se puede salir un poco de control. Sí, eso es una cosa bastante interesante y es que la inteligencia artificial debe seguir aumentando, pero eso no quiere decir que deba ser completamente eliminada. Eliminada o autónoma. Yo iba para una cosa, pero también bueno. es hasta... Pero lo que quiero decir es que sí, que siga en crecimiento, pero nunca es como que solo la inteligencia artificial, sino que siempre tiene que estar acompañada, vigilada y controlada de alguna forma. Y bueno, cualquier cosa que ustedes tengan por agregar en todo este tema de inteligencia artificial usada en la medicina, que estamos seguras que tienen mucho que contarnos acerca de esto, porque aquí se quedan muchas cosas por fuera, y cualquier otra discusión alrededor de la inteligencia artificial, bienvenida en los comentarios. Ya saben, no olviden darle like, compartirlo con otras personas que les pueda gustar, y nos encuentran en las diferentes plataformas de podcast, en nuestro canal en YouTube y en redes sociales como @otropodcast de ciencia, Facebook, Instagram, TikTok y en X como podcast_ciencia. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.